pero son es así. apasionados, son apasionados. Somos apasionados. Sí, La Argentina de hoy nos invita casi todos los días a darnos golpecitos en el corazón para salir a afrontar, porque después están las cosas a veces tremendas que nos pasan, las declaraciones, los grados de autoritarismo que nos llevan la vida por delante. Y cuesta mucho vivir, hay mucha provocación, mucho odio, mucho autoritarismo. Entonces me imagino que cada persona que tiene que afrontar cada día hoy en la Argentina se da un pequeño masaje al corazón para poder afrontar ese día, porque después uno se encuentra con Gómez Centurión, que porque sí, sin haber dado nunca explicaciones suficientes de qué es lo que pasó en la aduana, muchísimo menos de lo que pasó en Iron Mountain, y tampoco de cuánto trabajó contra la democracia, contra el primer gobierno, cara pintada 2 veces, como fue, sin que nada de esto ahora esté sobre la mesa, viene y dice, ofiende, agravia, con el perfil del gobierno, ni siquiera con el perfil propio de Gómez Centurión, que la cantidad de desaparecidos no es la que se sostiene y que además no había un plan sistemático detrás de todo esto. Vamos a escuchar lo que dijo Gómez Centurión para hacerlo creíble, sobre todo los amigos que nos miran, siguen C5N y este es un horario muy especial, por ejemplo, en Europa, cuando hemos llegado a las 9, 10 de la noche, en el viejo continente, en España, en Francia, en Italia, así tenemos muchísimos seguidores. Bueno, sepan ustedes qué es lo que dijo Gómez Centurión y por qué estamos hablando así de él. La guerra de Malvinas tiene que ver con la dictadura y con el gobierno que estaba en ese momento, cuyo presidente era Leopoldo Fortunato Galtieri. Entonces, me parece que la pregunta era coqueta. Cuando yo le decía, un tipo heroico que fue, pasó hambre, rescató al cabo Fernández, que es admirado por sus subordinados porque me consta. Con el paso del tiempo, ¿no siente por Galtieri Odio, no. vergüenza? Sí, siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar. ¿Pero crees Eso que fue siento. parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No cree que Galtieri fue parte de la dictadura que ideó un plan genocida. El gobierno de facto ha sido un plan un plan sistemático. No cree creo, eso. no lo creo. Ah, bueno, de ahí partimos. No lo creo. A ver, creo que no comete un pecado mortal con esto. No, pero la justicia dijo que sí, entonces tampoco creen lo que dijo la justicia. No, bueno, leamos bien los dictámenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. Pero hablan de un plan sistemático. Hablan de un plan sistemático. Algunas sentencias sí, otras sentencias no. Sí. Y la mayoría están sin sentencia. Y las que sí, de hecho han avanzado mucho, y yo tengo muchas críticas, y lo saben, digamos, contra el kirchnerismo, pero los juicios han avanzado enormemente. Plan sistemático, todos son adjetivos. Objetivamente, la realidad es otra. Esos son no hubo un plan sistemático. Y usted dice que las condenas que hay son hechos aislados que no tuvieron que ver, digamos, con una organización. No conozco todas las condenas, ni he leído todas las condenas, ni soy un experto como vos en la temática de plan sistemático. No me considero una experta, ni mucho menos. Entiendo de dónde estamos hablando, porque es difícil insistir. Digo, lo escucho a Luis preguntando, yo soy muy honesta y le tengo que decir que me hizo ruido cuando dijo es un protagonista más, pero si usted no cree que la dictadura fue parte, digamos, de un plan sistemático de desaparición de personas, estamos hablando de dos lenguajes completamente No me queda opuestos. claro. ¿No cree eso? No lo cree. ¿No cree que hubo un plan sistemático de desaparición de niños? Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona, fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que habían arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento. Esto es lo que dijo Gómez Centurión de este tema, que no fue un plan sistemático. Ustedes saben, lamentablemente, quién fue Albano Arguindegui. En una entrevista que le hicieron para la televisión francesa, asumiendo que él había, en la dictadura, aprendido técnicas francesas, aquellas que se emplearon, por ejemplo, en Argelia, reconoció que había un método, esto que dice Gómez Centurión, además de provocador, de innecesario, de absurdo, es mentira. Es una feroz mentira, absolutamente innecesaria. Si a él le ayuda a vivir, allá él. A nosotros, a los demás, no nos ayuda para nada. Vean lo que decía Albano Arguindegui. Sí, se ha aprendido de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa
diseminado entre la población. Se tuvo como método de trabajo, que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo. Cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. La picana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo no creo que se haya enseñado, se explicó qué era y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida de que se hacía la lucha. Método a la cual no era ajeno también en algunos de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto? ¿Qué viene Gómez Centurión a decir que no era un plan sistemático, un método? Esta es la palabra que usa Albano Arguindegui, que un poco más que Gómez Centurión, por suerte para él, sabe de estos tiempos monstruosos que le tocó vivir a la Argentina y a América Latina. Hay un dictamen que además habla de esto. Son varios, Víctor Hugo. Uno, el juzgado que juzgó, valga la redundancia, a Astiz y a Costa, que estuvieron condenados en el primer juicio de la ESMA, habló de un plan sistemático de exterminio, y el fallo del Tribunal Oral Federal que condenó a Videla por el robo de bebés habló de una acreditación de la existencia de una práctica sistemática. Le doy los créditos al colega Martín Angulo, que ayer lo publicaba en su cuenta de Twitter. Dan vergüenza, porque además vuelven sobre sus propios pasos y no se entiende ni para qué, salvo la provocación, que es un estilo del gobierno. Cuando decimos Gómez Centurión, allá Gómez Centurión, en la aduana, vigilándose con Patricia Bullrich, denunciándose cada uno de cuál es corrupto o cuál no. Pero toda la provocación es absolutamente innecesaria. También la del número famoso que vuelve, que empezó con lo pérfido, que sigue con Macri y su insolvencia al respecto y la frivolidad para tratar este tema. Y Gómez Centurión recorre el mismo camino. Hay más de Gómez Centurión, ahí está. Tenemos el número para entrar a una polémica que a mí me parece No es pornográfica. Usar el número como... Digo, la desaparición de no es pornográfica. Pero la desaparición de miles de personas. Es terrible. ¿Y no es un plan sistemático? Digamos, que en cambio de someter a juicio... No, es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. Ah, no. Pero perdón, pero la tortura... ¿De verdad le parece que hay 22.000 mentiras? Sí, si usted dice que fueron 30.000 y son 8.000, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando usted lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo. Perdón, 8.000... me gustaría intervenir. Estamos cayendo en el mismo error que cayó alguien del gobierno. Lo pérfido. Lo pérfido. No importa el número. Claro, no importa la cantidad. No importa el número. Tampoco sabemos cuántos fueron en Auschwitz los que murieron. Bueno, hay un número que es simbólico. Pueden ser 30, pueden ser 28, no importa. Los números no son simbólicos, pero, Chiche. Sí, no. En estos casos, los números están diciéndonos qué es la gravedad de lo que sucedió. Pero no podemos entrar a discutir los números, porque entrar a discutir los números me parece que es vaciar de contenido o de profundidad, de entidad de lo que hecho, darle precisión histórica a lo que le estamos contando a nuestros hijos y lo que estamos contando a la juventud. Eso es formar, si no estamos formando con consejos. Insoportable personaje, por cierto, porque son una vergüenza. Nosotros vamos a dar algo bien contundente. A él, a Macri, cuando dice, qué sé yo, dicen 8, dicen 30, confunden los números, hay tanta confusión. O lo que había dicho en su momento, lo pérfido. Voy a insistir con algo que no sale de ninguna organización de derechos humanos, por ejemplo, ni siquiera de organizaciones internacionales observadoras de este tema. A este hombre, a su disparate, a su mentira, a su retorno a ese pasado siniestro, como tratando de reivindicarlo de alguna manera, le vamos a responder con el diario La Nación. Con el diario La Nación y una nota publicada
hace algunos años por el diario, en la cual se da cuenta de que en 1978, cuando todavía quedaban años de dictadura, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya tenía acreditadas 22.000 desapariciones. Para que sea bien un disparate. Tenemos el diario La Nación. A ver. Aquí está. El ejército admitió 22.000 crímenes. Documentos desclasificados, a ver si podemos centrarle a las letras, en Estados Unidos revelan lo que les estoy mencionando. Ahí está, 30 años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban 5 años para el retorno de la democracia. Gómez Centurión, Macri, lo pérfido, se los está diciendo el diario La Nación, firma la nota el periodista Alconada Mon. Documentos desclasificados de los Estados Unidos, militares argentinos, dictadura. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta mentira? Que solamente porque tienen la protección de determinado tipo de medios pueden intentar hacer prosperar. Por supuesto le salieron muchísimo al cruce. ¿Cómo será que un hombre muy pegado al establishment, un gran dependiente del establishment, uno de los grandes vividores del establishment, que es el doctor Gil Lavedra, también lo cruzó a Gómez Centurión? Sinceramente causan estupor y cierta indignación, ¿no? Que a esta altura de nuestra evolución democrática se puedan negar los hechos de esta manera, negar la realidad y sobre todo reivindicar y transcribir muchos de los argumentos defensistas que hacían los militares de ese entonces, como que ellos actuaron bajo las órdenes del gobierno de Isabel Perón, a la que ellos mismos habían desalojado. Bueno, sinceramente causa estupor. Esto me parece que no une a nadie, divide, ¿no? Todos los argentinos mantenemos esa cifra simbólica de los 30.000, que ha significado un emblema de lucha contra la dictadura, pero eso no quiere decir de que ese es el número. Y tampoco la banalidad esa que hace Gómez Centurión, que dice, bueno, si son 8.000 es diferente que si son 20.000, eso es una barbaridad. A Gil Lavedra también le convendría echar un vistazo a esa nota del diario La Nación. Documentos desclasificados de los Estados Unidos publicados por La Nación. Entre 1975 y 1978 habían desaparecido o matado a 22.000 personas, según lo admitían los propios militares. Para hacer promedio con todos estos personajes, Estela de Carlotto. En este caso yo creo que hay que, sí, no solamente sacarlo de la gestión, sino también que analice la justicia si esto no es una apología del delito, si esto no es desde el espacio público de información desinformar. Yo creo que sí que hay que tomar medidas, esperemos que el presidente lo haga, la sociedad lo va a repudiar, por supuesto, y que no volvamos a crear otra vez situaciones de estas angustias de espera, ver qué se hace, disculparlo, entenderlo y se equivocó. No, acá no hay errores, acá hay una política clara de querer borrar la historia. Bueno, hay mucho para decir sobre este tema. Cada vez que reaparece es un dolor, es una manera de confrontar inútilmente. No entiendo por qué lo hizo Gómez Centurión, si se siente demasiado agradecido al gobierno que lo perdonó o perdonó a los que lo habían denunciado mal, algo hizo que tiene necesidad de salir con estos temas y reaparecer de una manera tan triste. Siempre será recordado por no haber sido alguien que favoreció la democracia. Siempre será discutido por lo que ha ocurrido con Iron Mountain, donde todas las referencias terminan apuntando hacia él, en algo que fue un verdadero crimen de los grandes poderes económicos, incendiando Iron Mountain como lo han hecho en tantas partes del mundo y motivando la muerte de 8 bomberos y 2 auxiliares, de 10 personas, porque había gente que quería ocultar y porque no se tomaron las medidas que correspondía con Iron Mountain, que estaban en manos de este señor, que ahora aparece con este tupé para provocar este malestar en la Argentina, en nombre de un gobierno que, eso sí,
piensa como él. Paradojas, Gómez Centurión dice que no fue un plan sistemático. Sin embargo, Rafael Videla, en una de sus últimas entrevistas, en su momento a Seferino Rato, que armó un libro llamado y titulado Disposición Final, es el mismo Videla quien enuncia el plan sistemático, llamarlo de esa manera o llamarlo de otra. ¿Cómo se armaban las listas? ¿Qué tipo de tortura se utilizaba? Eso es un plan sistemático. El mismo Rafael Videla, reconociendo la atrocidad de la última dictadura militar y años después, en plena democracia, escuchar que funcionarios públicos nefasta y más o con mayor injerencia de esa dictadura militar. La Unión Cívica Radical porteña que comanda Emiliano Benjamín Jacobiti acaba de pedir la renuncia de Juan José Gómez Centurión al cargo de director de la aduana. Lo hizo a través de un comunicado con el título "Somos cada uno de los 30.000 desaparecidos de la Argentina", y le pide al gobierno que exija al funcionario Juan José Gómez Centurión que dé un paso al costado en sus funciones. Hay un comunicado de Gómez Centurión, en Minuto 1 lo publicaron hace un ratito nada más, frente a las declaraciones vertidas por mi persona en un programa periodístico. Debo aclarar, ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido afectada por lo expresado o la interpretación derivada de ellas. Estas opiniones son de carácter absolutamente personal, es decir, las mantiene, sostiene lo que ha dicho. Estas opiniones mías son de carácter absolutamente personal, además miente. A lo mejor le dijeron, mirá, sacanos de encima este asunto, poco lío tenemos para que vos aparezcas diciendo esta pavada, este disparate, esta sin razón, esta locura, así que me tiene una disculpa. Y se sintió obligado a poner esas pocas escuetas líneas que tampoco son demasiado creíbles, que también van en el mismo sentido de lo que estamos criticando, señalando en este tramo del diario. Acá hay un punto, Víctor Hugo. Gómez Centurión piensa de esta manera y lo piensa hace muchísimo tiempo. Darío Lo Pérfido piensa de una manera similar a la de Juan José Gómez Centurión y lo piensa hace muchísimo tiempo. Ahora, hay una cuestión acá que es, sin la decisión política del presidente de avalar estos dichos, esto no podría ocurrir. Nosotros recordemos que Darío Lo Pérfido sigue siendo funcionario público. No es más ministro de Cultura porque es Ángel Mahler, ahora renunció, pero sigue siendo director del Teatro Colón, Darío Lo Pérfido. Eso como punto número 1. Y Juan José Gómez Centurión seguramente siga siendo funcionario de la aduana, siga siendo el número 1 de la aduana. ¿Por qué? Bueno, porque es lo que piensa en su fuero más íntimo el presidente de la República. La verdad es que si esto se dijera, y esto no es para ofender a nadie, pero si algún funcionario pusiera, y se lo pongo como ensayo, Víctor, a ver, usted si no está de acuerdo me lo dirá, pusiera en tela de juicio el número de víctimas del Holocausto, o pusiera en tela de juicio el propio Holocausto. Un segundito. Sí. Abruj, otro de esos personajes que uno dice todos los días, ¿cómo fue que nos pasó a Abruj? Porque por lo menos Macri es un acierto de quienes lo votaron o un error de quienes lo votaron, pero se lo votó. Ahora, Abruj venía de otro lado, uno no pensó nunca el que votó a Macri, que además estaba votando a Abruj. ¿De dónde nos aparece un personaje como Abruj, que empeora todavía con su cinismo lo de Gómez Centurión? ¿Por qué nos toca Abruj? ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? Abruj negó el número de muertes del Holocausto. Ah, no sabía. Buscá en internet, Abruj dijo, y no hace mucho tiempo, que no eran 6 millones, que eran 5 millones o algo. Negó el número del Holocausto, porque estaban jugando con el número de los desaparecidos. Y en su locura, por ir contra el número de los desaparecidos, terminó negando el Holocausto. Mire, yo le decía que si un funcionario... Abruj, Holocausto, a ver si te da, porque yo no sé buscar mucho esas Yo decía cosas. que si un funcionario hiciera eso, seguramente sería relevado de su cargo instantáneamente, pero veo que tampoco. No estaba al tanto de eso que usted me está diciendo, Víctor Hugo. El número de desaparecidos es indeterminado. Tampoco se determinó nunca si las víctimas del Holocausto fueron 6 millones. Esa fue una de las frases en algún de lado Claudio habla de Abruj. 5.100.000. Tampoco se determinó, ves que tampoco era porque estaba hablando de los desaparecidos en la Argentina. Entonces, ya embalado decía, tampoco se sabe muy bien el número de muertes del Holocausto. Y me parece, Víctor Hugo, interesante también marcar algo. Hay un sector del periodismo, analistas o de la clase política, que yo creo que sobreestiman
Yo soy alguien que cree que el gobierno, este gobierno en materia de comunicación pocas veces se equivoca, que es muy diestro y muy hábil en materia de comunicación. Ahora, leí o escuché a algunos dirigentes decir, no, el gobierno plantea esta discusión para tapar el DNU de los inmigrantes. La verdad que es un DNU que tuvo el apoyo del Partido Justicialista, del Frente Renovador, y que en los sondeos que tiene el gobierno tiene un 80% de aprobación. La verdad que el gobierno no necesitaba tapar nada, el gobierno de alguna manera no, el gobierno piensa, como dijo Juan José Gómez Centurión y previamente lo había dicho Darío López-Rufo. Como expresidente del Museo del Holocausto, hablando con académicos que trabajan en el tema, nunca se determinó fehacientemente si las víctimas son 6 millones o 5 millones, por la magnitud de lo que representó también en ese contexto que mencionabas, Víctor. Para poder ir contra los desaparecidos, Abruz, ministro de Derechos Humanos, fue también contra el Holocausto y le sacó 1 millón. Le sacó 1 millón a los 6 millones reconocidos del Holocausto. Personajes así obligan a lo que les decía, todos los días hay que darse un masajeito en el corazón y salir, afrontar. Uno va a leer algo de Abruz, de Gómez Centurión, aparecerá alguien provocando, llevándose por delante la verdad, la justicia, la memoria. Y hay que estar preparado siempre.